Mi esposo me gritó que yo no hacía nada en la casa y que mi vida era un descanso eterno. Dejé de hacer todo por una semana, y ahora es un fracasado que no sabe ni cómo lavar su propia ropa. Todo empezó así. Si tu vida es un descanso eterno, entonces yo soy el único que trabaja en esta casa, así que deja de quejarte y haz lo que te toca, me gritó Roberto mientras lanzaba su maletín sobre la alfombra de la sala, justo encima de donde yo había pasado la aspiradora media hora antes. Lo dijo con una vena hinchada en el cuello y esa mirada de superioridad que solo tienen los hombres que creen que el dinero que ganan les da derecho a comprar la dignidad de su pareja. Ese comentario, escupido con tanto desprecio, fue el final de la venda que me cubría los ojos. En ese momento, mientras veía las marcas de sus zapatos sucios sobre la alfombra limpia, tomé una decisión: si mi vida era un descanso eterno, iba a empezar a disfrutarlo de verdad. Dejé de hacer absolutamente todo por una semana, y no se imaginan el desastre que quedó cuando el rey de la casa tuvo que enfrentarse a la realidad de su propia incapacidad. Me llamo Clara, tengo 32 años y soy analista de datos senior para una firma internacional. Trabajo de forma remota desde hace 4 años, lo que significa que mi oficina es una habitación en nuestro departamento, pero mi carga de trabajo es brutal. Manejo presupuestos de millones de dólares, paso 10 horas al día pegada a 3 monitores y, lo más importante, gano un 30% más que Roberto. Siempre he sido una mujer de metas claras, ahorré para que pudiéramos comprar este departamento en una zona exclusiva de la ciudad, manejo nuestras inversiones y, estúpidamente, acepté llevar toda la carga del hogar porque, ya que estás ahí, no te quita nada poner una lavadora. Ese fue mi error. Me convertí en el motor invisible de una vida que Roberto empezó a creer que se mantenía sola por arte de magia. Cuando conocí a Roberto hace 7 años, él no era así, o al menos, sabía ocultarlo muy bien. Era un hombre atento que admiraba mi intelecto. Me decía que le encantaba lo independiente que era y cómo podía resolver problemas complejos en segundos. En ese entonces, él trabajaba como asistente de ventas y yo lo apoyé económicamente para que hiciera su maestría. Me sentía orgullosa de ser su compañera, de ser ese pilar en el que él podía apoyarse. Vivíamos en un equilibrio que yo creía real. Él cocinaba a veces, lavaba su ropa y parecía entender que una relación es una sociedad de iguales. Nos casamos hace 3 años con la promesa de construir un imperio juntos, pero, al parecer, su idea de imperio incluía una emperatriz que también sirviera de empleada doméstica sin sueldo. Las primeras señales de alerta aparecieron casi al mismo tiempo que su ascenso a gerente de cuentas. De repente, su trabajo era estrés de verdad, y el mío era estar frente a la compu. Empezó a dejar su ropa sucia tirada al lado del cesto, como probando mis límites. Si yo terminaba una jornada de 12 horas revisando bases de datos y la cena no estaba lista, su cara se transformaba. Clara, estuviste aquí todo el día, me decía con un tono de falsa calma. ¿De verdad no tuviste 10 minutos para meter algo al horno? Yo vengo de lidiar con clientes reales, con el tráfico, con la presión de la oficina. Tú solo tienes que bajar la tapa de la laptop. Intenté explicarle 1000 veces que mi trabajo requiere una concentración absoluta, que el hecho de que mis pies estén bajo el mismo techo que la lavadora no significa que yo esté disponible para usarla. Pero él aplicaba un gaslighting sistemático. Me hacía sentir que yo era la exagerada, la que no sabía organizarse. Empezó a seguir a esos gurús de redes sociales que hablan sobre la masculinidad alfa y cómo el hombre es el proveedor que merece llegar a un santuario de paz. El problema era que el proveedor principal, en términos de números, seguía siendo yo. La tensión escaló cuando Roberto empezó a invitar a sus colegas a la casa sin avisarme. Llegaba a las 7 de la tarde con 3 hombres más, esperando que yo, que acababa de cerrar una reunión con Londres, tuviera snacks, bebidas y la casa impecable. Es por mi carrera, Clara. Necesito que vean que tengo una esposa que me apoya, no una que siempre está de mal humor porque tuvo que analizar unos numeritos. Me soltaba en la cocina mientras yo, furiosa, servía copas de vino. Empecé a notar que él buscaba validación externa a costa de mi esfuerzo. Frente a sus amigos, él se jactaba de lo bien que tenía a su mujer. Decía cosas como, ella prefiere trabajar desde casa para poder encargarse de mis cosas, le encanta cuidarme. Me hervía la sangre, pero en ese momento, por evitar una escena, me callaba. El protagonista de esta historia estaba empezando a creerse su propia mentira, y yo estaba alimentando al monstruo cada vez que recogía sus platos o planchaba sus camisas a medianoche para que él luciera perfecto en sus reuniones. El evento clave, la humillación que rompió el Kemelo, ocurrió el sábado pasado. Habíamos organizado una cena para celebrar el ascenso de uno de sus amigos, Sergio.
Yo había pasado todo el viernes trabajando hasta tarde y el sábado por la mañana lo dediqué a limpiar la casa, comprar los ingredientes y cocinar un asado que me tomó horas. Estaba agotada, me dolía la espalda y solo quería que la noche pasara rápido. En medio de la cena, mientras todos elogiaban la comida, Sergio hizo un comentario: «Vaya, Roberto, tienes una joya de mujer. Trabaja y aparte mantiene la casa como un hotel de 5 estrellas. No sé cómo lo hace». Roberto, que ya llevaba 3 copas de vino, pagado por mi tarjeta de crédito, se echó hacia atrás en su silla y soltó una carcajada condescendiente que hizo que todos se callaran. «Ay, Sergio, no te dejes engañar», dijo mirándome con desprecio. «Clara no hace nada, en realidad. Su trabajo es un chiste, se la pasa sentada en pijama viendo gráficas que se hacen solas. Su vida es un descanso eterno. Limpiar esta casa es lo mínimo que puede hacer para sentir que aporta algo, porque si fuera por el estrés que maneja, estaría de vacaciones perpetuas. Yo soy el que trae la estabilidad emocional y el peso de la responsabilidad aquí. Ella solo flota». Me quedé con el tenedor a mitad de camino a la boca. La humillación fue tan cruda, tan pública y tan detallada que sentí un vacío en el estómago. Mis amigos se miraron incómodos. Sergio intentó cambiar de tema, pero Roberto siguió, disfrutando de mi cara de asombro. «En serio, a veces envidio su vida. Estar en casa, sin jefes que te griten, sin tráfico, solo haciendo dibujitos en Excel y pasando la aspiradora de vez en cuando. Es un descanso eterno, señores. Brindemos por la mujer que vive en vacaciones pagadas por mi paciencia». Nadie brindó. El silencio fue sepulcral. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Me fui a la habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré, ya no me quedaban lágrimas para ese hombre. Escuché cómo la cena terminaba en un ambiente incómodo, como los invitados se despedían rápido y como Roberto cerraba la puerta. Entró a la habitación oliendo a alcohol y a soberbia. «No te pongas así, Clara. Fue un chiste. Además, es la verdad. No te mates trabajando, que no es para tanto», me dijo antes de quedarse dormido en 3 minutos, roncando como si no hubiera destruido nuestro matrimonio esa noche. Ese fue mi quiebre emocional. No fue una explosión, fue una implosión. Pasé la noche en vela, mirando el techo, procesando cada palabra. Me di cuenta de que Roberto no me veía como su esposa, ni como su socia, ni siquiera como una persona. Me veía como un electrodoméstico eficiente que además generaba ingresos. Pensé en todas las veces que me desperté a las 5 de la mañana para adelantar trabajo y poder tenerle el desayuno listo. Pensé en cómo yo gestionaba los pagos de la hipoteca, los seguros, los impuestos, mientras él solo se preocupaba por comprarse trajes nuevos. A la mañana siguiente, domingo, tomé la decisión final. Si mi vida era un descanso eterno, iba a empezar mi retiro de inmediato. El lunes por la mañana, cuando sonó la alarma de Roberto, yo no me moví. Normalmente, yo me levantaba primero, preparaba el café, sacaba su ropa del closet, que yo había lavado y planchado el día anterior, y le preparaba un termo con comida saludable para que no gastara en la calle. «Clara, ¿el café?», preguntó él, moviéndome el hombro, todavía con los ojos cerrados. «No sé, Roberto. Estoy de vacaciones, ¿recuerdas? El descanso eterno requiere dormir más», respondí sin abrir los ojos. Él refunfuñó y se levantó. Escuché los golpes en la cocina. No sabía dónde estaba el café en grano, no sabía cómo usar la cafetera italiana porque yo siempre lo hacía. Terminó yéndose a la oficina sin desayunar, con una camisa arrugada que encontró en el fondo del cajón y de un humor de perros. Ese fue el día 1. Para el martes, día 2, la casa ya empezaba a mostrar las grietas. Roberto tiene la costumbre de dejar los platos sucios en el fregadero, para después. Yo siempre los lavaba en mis descansos de 10 minutos entre reuniones. Esta vez, se quedaron ahí. El olor a restos de comida empezó a llenar la cocina. Cuando llegó de la oficina, esperaba la cena. «¿Qué hay de comer?», preguntó, entrando a mi oficina. «Pedí sushi para mí. Ahí tienes pan y jamón». No quise interrumpir mi descanso eterno cocinando, le dije, mientras seguía analizando un reporte de ventas globales. «Esto ya no tiene gracia, Clara. Estás siendo infantil», me gritó. «Tengo una reunión importante mañana y necesito mi traje gris». «¿Dónde está?». «En la tintorería, supongo, o en el montón de ropa sucia. Yo no lo he tocado». El miércoles, día 3, el caos era total. Roberto se quedó sin ropa interior limpia. Lo escuché gritando en el cuarto de lavado porque no sabía cómo separar los colores y tenía miedo de echar a perder sus camisas caras. No lo ayudé. Me puse mis audífonos con cancelación de ruido y seguí con mi trabajo. Ese día cerré un contrato que me dio un bono de $5,000.
Me sentía más productiva que nunca porque ya no estaba pensando en que íbamos a cenar o si había leche en el refrigerador. Las consecuencias empezaron a ser físicas. La basura se acumulaba porque él se olvidaba de sacarla. El baño estaba hecho un desastre. Roberto empezó a verse descuidado. Ya no era el gerente impecable, tenía ojeras, la barba mal cortada y su ropa olía a humedad porque intentó lavar algo y lo dejó 3 horas en la lavadora sin secar. El jueves, día 4, ocurrió lo que yo estaba esperando. Recibí una llamada de su madre, mi suegra, una mujer que siempre me ha tratado con condescendencia. Clara, ¿qué está pasando? Roberto me llamó llorando. Dice que no tienes nada de comer en la casa, que lo tienes abandonado. ¿Cómo puedes ser tan mala esposa? Él trabaja mucho para darte ese techo. Mire, suegra, le dije con una frialdad que me sorprendió. Roberto dice que yo no hago nada y que mi vida es un descanso eterno. Solo le estoy dando la razón. Si él se siente abandonado, imagínese cómo me sentí yo cuando me humilló frente a todos sus amigos. Si quiere una criada, contrátele una. Yo soy su esposa y gano más que él. Adiós. Colgué. Me sentí poderosa. Esa noche, Roberto llegó y trató de cambiar de táctica. Intentó minimizarlo todo, como siempre hacía. Ya, Clara, perdón, sí, no debí decir eso frente a Sergio, pero admítelo, te has pasado. Mira cómo está la casa. Es un asco. No puedo vivir así. ¿Por qué me haces esto? Sabes que te necesito para que todo funcione. Entonces si hago algo, le pregunté, levantándome de la silla. Entonces mi vida no es un descanso eterno, porque hace 4 días decías que yo solo flotaba. Lo dije porque estaba estresado, pero de verdad, Clara, esto es manipulación. Estás usando las tareas del hogar como un arma. No, Roberto, tú usaste mi trabajo invisible como un tapete para limpiarte los pies. Ahora estoy descubriendo que sin mi trabajo de chiste, tú no sabes ni cómo sobrevivir. Eres un gerente de cuentas que no sabe gestionar su propia basura. Eres un fracasado emocional, Roberto. Él estalló en furia. Empezó a gritar que yo era una feminazi, que el dinero se me había subido a la cabeza y que cualquier otro hombre ya me hubiera dejado. No me inmuté. El viernes, día 5, las revelaciones más fuertes llegaron. Como él estaba tan desesperado por encontrar algo de orden, empezó a buscar en mis cajones, supongo que buscando dinero en efectivo o las llaves de la otra caja de seguridad. Lo que encontró fue mi iPad personal, que estaba desbloqueado. En lugar de encontrar secretos, encontró la realidad. Vio los presupuestos que yo armaba cada mes. Vio que el 70% de la hipoteca salía de mi cuenta de ahorros. Vio que el coche que él presumía como su logro fue pagado con un bono que yo recibí hace 2 años. Y lo más fuerte, vio una carpeta de correos electrónicos con un abogado de divorcios que yo había contactado el lunes por la mañana. Regresé de una caminata y lo encontré sentado en el suelo de la sala, rodeado de cajas de pizza vacías, ropa sucia y con mi iPad en la mano. Estaba llorando, pero no era un llanto de arrepentimiento real, era el llanto de quien se da cuenta de que se le acabó el buffet gratuito. ¿Me vas a dejar?, preguntó con voz temblorosa. Clara, no puedes hacerme esto. ¿A dónde voy a ir? Mi sueldo no alcanza para pagar este departamento solo. Me voy a arruinar. Ese no es mi problema, Roberto. Según tú, yo no aporto nada, así que mi partida no debería afectarte económicamente, ¿verdad? Puedes usar tu chispa y tu carisma para pagar la renta. Por favor, perdóname. Haré lo que sea. Limpiaré, cocinaré, lo juro. No sabía cuánto hacías. Si sabías, Roberto, solo elegiste ignorarlo para sentirte más hombre. Decidiste que humillarme te daba poder. Pero el poder en esta casa siempre ha sido mío, yo solo te dejaba creer que tenías el mando por pura generosidad. Esa generosidad se acabó el sábado a las 9 de la noche. Mi decisión final fue absoluta. No hubo marcha atrás. Pasé el fin de semana empacando sus cosas en bolsas de basura, las mismas que él nunca quiso sacar. Cada bolsa que llenaba era un peso menos en mis hombros. Él intentó buscar a sus amigos para que intercedieran por él, pero cuando Sergio y los demás se enteraron de la verdad de que yo era la que mantenía el estilo de vida que él presumía, le dieron la espalda. Nadie quiere a un mentiroso que además es un malagradecido. El cierre satisfactorio ocurrió un mes después. El divorcio fue rápido porque yo tenía todas las de ganar y los registros financieros eran claros. Me quedé con el departamento porque, legalmente, puse casi todo el capital. Ayer pasé por el centro y lo vi. Roberto está viviendo en un pequeño estudio en una zona ruidosa. Iba caminando hacia una lavandería de autoservicio cargando una bolsa enorme de ropa. Se veía acabado. Supe por un conocido que lo degradaron en el trabajo porque empezó a llegar tarde,
con la ropa arrugada y con un humor insoportable que afectó sus ventas. Resulta que sin una mujer que le gestione la vida, el gerente estrella no puede ni gestionar su agenda. Yo, por mi parte, sigo trabajando desde casa. Mi oficina ahora tiene plantas nuevas y un aire de paz que no puedo describir. Mi vida no es un descanso eterno, es un trabajo duro que amo y que ahora disfruto en un espacio impecable que nadie ensucia con su ego. A veces, la mejor lección que le puedes dar a alguien que no valora lo que haces es, simplemente, dejar de hacerlo. Que aprendan a lavar su propia ropa y a cocinar sus propias mentiras. El karma no es una fuerza mística, es solo el resultado de que el motor invisible decida, finalmente, hacerse notar por su ausencia. Hoy me desperté, me hice un café perfecto, miré mi sala limpia y sonreí. El descanso eterno, después de todo, solo existe cuando sacas la basura de tu vida. Y yo, finalmente, la saqué toda. Fin de la historia.